Lo dijo en la primera hora. A ver, 8:10 en la mañana, hablemos de la crisis energética. Primero, recapitulemos el comunicado del Ministerio de Energía y Minas que se emitió anoche, que de alguna manera va en sentido contrario a lo que anunció el presidente de la República en la mañana. En la mañana, durante un acto público, el presidente, luego de anunciar públicamente que le pidió la renuncia a Andrea Robo como ministra de Energía, a renglón seguido dijo que ha dispuesto que se suspendan los apagones. Bueno, en la noche esto comunicó el Ministerio de Energía. Ahí tenemos el comunicado que está en su pantalla en este momento. Tras la declaratoria del estado de emergencia energética provocada por una crisis que tiene varios factores, climático, planificación administrativa, corrupción histórica y luego de recabar información, ojo que no hablan de sabotaje aquí, ¿no? Corrupción histórica, dice, y luego de recabar información real de la situación en el sector eléctrico, el Ministerio de Energía y Minas dispone que se mantengan los cortes de energía a escala nacional, excepto hospitales y unidades educativas. Sin embargo, yo he recibido reportes, el uno de Santiago Carrera de Chimborazo, que me decía que en el hospital que él administra, que él gerencia, les quitaron la luz. Y de Robert Frías, que justamente es parte de un establecimiento educativo, igualmente en Chimborazo, que les quitaron la luz. En diversos horarios, dice, los mismos que pueden ser consultados en www.recursosenergia.gov.es y serán actualizados diariamente. Se está programando los mantenimientos respectivos para superar la crisis energética que enfrenta el país. Bueno, resulta que a las 11 de la noche con 59 minutos, o sea, prácticamente a la medianoche recién la empresa eléctrica Quito, hablando de Quito, difunde el cronograma. Póngame el cronograma, por favor, don Robert. Cronograma de la empresa eléctrica Quito. Ahí está. Dividido en 5 horas y media de cortes de energía eléctrica. ¿Quién puede planificar la vida de esta manera? 5 horas y media. Tenemos de 5:30 a 11 horas. Ahí están los sectores: Chimbacalle, Escuela Sucre, Lies Vieja, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Cotocollao, San Pablo, Tumbaco, Ingabajo. Vamos al siguiente horario. De 8:30 a 14 horas. 5 horas y media. Luluncoto, San Roque, Miraflores, La Floresta, Plicachima, Conocoto, La Carolina, San Rafael, Iñaquito, Nueva Cumbayá, 10 Nueva, Nuevo Aeropuerto, Mirador Alto, Pérez Guerrero, Eugenio Espejo, El Obraje en Machachi. Y finalmente, de 12:30 a 18 horas, igualmente, 5 horas y media. Ya no hablamos de 2 horitas, de 3 horitas, 5 horas y media. Olímpico, Barrio Nuevo, Chilibulo, La Marín, El Bosque, Río Coca, Cristianía, San Antonio, Alangasí, Santa Rosa, Los Bancos, Sangolquí, Pomasqui y El Quinche. Gracias, don Robert. Así está la situación ahora mismo en el Ecuador. Quiero dialogar ahora mismo con Jorge Luis, que está con nosotros. Él es especialista en temas energéticos. Lo hemos entrevistado en varias ocasiones a Jorge Luis Hidalgo para conversar sobre la situación energética del país. En algún momento, cuando comenzó la crisis de los racionamientos en el gobierno del presidente Lasso, con Jorge Luis Hidalgo generamos este análisis crítico. ¿Qué ha pasado ahora mismo? Porque parecería que volvemos a la misma situación de octubre pasado. Jorge Luis Hidalgo, bienvenido. Hola Fabricio, un gran abrazo a la valiosa audiencia que tiene a primera hora, pues un abrazo también solidario con la población, porque el peor impuesto que podemos estar pagando es evidentemente no poder producir, no poder trabajar y que haya pérdidas tanto de alimentos, de equipos y demás, todos estos problemas de la falta de energía. Hay que ser enfáticos, Fabricio. Ya quisiera yo andar ocupando a todo el mundo, pero en 4 meses no se puede solucionar un problema estructural que lleva ya varios años y probablemente más de 5 o 10 años, que ya uno quiere ser más preciso. ¿Y de quién es la responsabilidad de lo que está pasando? ¿Cómo le lee usted, Jorge Luis? Yo creo que es la responsabilidad de varios actores, entre ellos también privados, porque todos tenemos que cargar una responsabilidad, y permítanme desarrollar esto. Evidentemente hay muchas cosas que se debieron hacer en este gobierno, como por ejemplo la termoeléctrica Termogas Machala. En enero de este año se declaró desierta la licitación de Campo Amistad por 3ª vez consecutiva, en una termoeléctrica subutilizada de 200 megavatios, que es la mitad del potencial máximo de importación de Colombia, que es de 400 megavatios hora. Podría habernos evitado una necesidad tan imperiosa de esto. Pero yo iba al tema de responsabilidades.
como tenemos un pecado original en el Ecuador, donde en la tarifa eléctrica no recaudamos el costo de amortizaciones de inversiones o expansión, llamémosle así, si usted quiere decir. Es decir, para nueva generación necesitamos de papá Estado, porque lo único que cobramos es para mantenimiento y operaciones. Por ejemplo, uno de los responsables es la señora Eva García, que fue la ministra de Industrias, que obviamente se ganó galardones, placas conmemorativas, toda clase de felicitaciones de la Cámara de Industriales y de la Cámara de la Minería, porque además del subsidio que ya tenemos todos, porque no nos cobran el tema de amortización de inversiones, a ella se le ocurrió, a la señora ministra se le ocurrió dar aún más regalos. Entonces, desde hace 5 o 6 años, en la época del presidente Moreno, le regaló la energía a los grandes industriales, dejando un hueco económico contabilizado hasta este año de más de $600 millones. Esto, en cierta forma, ya fue corregido por la última gestión del ministro Santos, que no, contra su voluntad, terminó quitándoles este subsidio, que le llamaban incentivo. A la cansada, dice usted, a la cansada lo hizo. A la cansada, porque declaró varias veces que no lo quería hacer, pero bueno, terminó haciendo. Pero el señor Santos Alvite, que ahora nos está dando cátedra de cómo solucionar el problema eléctrico cuando es uno de los grandes responsables, se olvidó de las grandes mineras y les dejó ahí el subsidio. Y resulta que al día de hoy, Fabricio, esto debe indignar a la ciudadanía. Mientras hay apagones y mientras hay una crisis, que además tenemos una infraestructura obsoleta, heredada, el gobierno del presidente Lasso también heredó, este gobierno está heredando una infraestructura más obsoleta porque ha pasado el tiempo, pero a diferencia del gobierno anterior, con un hueco que no solo es de estos $600 millones que no se recaudaron, sino que además nos costó la importación de electricidad a Colombia $288 millones. Además, el diésel eléctrico, que es diésel subsidiado e importado, creció 286%. Después de todo esto, al día de hoy las mineras siguen pagando 5 centavos el kilovatio, mientras a Colombia le compramos hasta 64 centavos el kilovatio. Y esto, para que la ciudadanía nos comprenda, es como en una familia pobre, que el papá o la mamá o los padres se endeudan para comprar alimentos, pero el hijo le exige que le mantenga la mesada, pago mensual, digamos el aporte mensual, porque quiere irse de fiesta. Entonces yo le hago un llamado público, aprovecho su medio de comunicación, para las grandes mineras, sean un poco más empáticos, necesitamos recursos, renuncien a los subsidios eléctricos que el Estado les está regalando, porque no tenemos dinero, no tenemos recursos. Sin mayor recaudación, Fabricio, hay grandes técnicos en el país, se puede resolver de varias formas, hay algunas cosas que se debe hacer, por supuesto, pero sin mayor recaudación no hay solución sostenible, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Oiga, Jorge Luis, pero a ver, lo que usted ha planteado, el tema de las industrias y el tema de las empresas mineras, termina, si es que finalmente esto se resuelve como usted lo ha planteado, termina abonando para que tenga recursos del Estado. Pero mientras tanto, yo le pregunto a usted, en estos 4 meses y medio, casi 5 meses de la administración de Daniel Noboa Sin, ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno desde su óptica para tratar de minimizar la crisis energética? Que es verdad, no fue provocada por el gobierno de Noboa. Noboa se encontró con esto, que venía arrastrando desde el gobierno de Lasso. Noboa tenía que tomar decisiones con su gobierno. En un primer momento hablaban de una ley que le llamaron No Más Apagones, aprobada el 10 de enero, que el presidente la presentó, felicitó y la bautizó como la ley No Más Apagones. 2 días después, la entonces ministra de Energía anunciaba la suspensión de los racionamientos hasta el 29 de febrero. El 23 de febrero anunciaron que ya Ecuador había superado la etapa de apagones. Y ahora, en abril, en la segunda semana de abril, prácticamente entrando a la tercera, nos anuncian otra vez los apagones. Yo le pregunto si se hizo algo, fue insuficiente, no se hizo nada. ¿Cómo le ve usted, Jorge Luis? A ver, la ley No Más Apagones es una ley, digamos, la implementación, que es lo que generaría que no haya más apagones, va a tomar tiempo. Entonces, no podemos ser insensatos de pensar que porque ya se aprobó la ley ya no deberían haber apagones. Tal vez hay una mala gestión comunicacional, pero
la realidad técnica sigue siendo la realidad. Es como el presidente ayer indica que por decreto prácticamente ya no van a haber apagones y no se puede. Esto técnicamente me alegra y celebro que el ministro de Energía encargado eh, tenga la sensatez de comunicar que los apagones van a continuar porque técnicamente eso es la realidad, dado los embalses y toda la situación energética del país. ¿Qué hizo la ministra? Bueno, no conozco mucho, pero veo que, por ejemplo, repotenciaron un par de hidroeléctricas, me parece que han repotenciado una termoeléctrica, pero digamos es absolutamente insuficiente dada la necesidad eléctrica del país. Y estaban medio mitigando esto con la importación de electricidad de Colombia, que quiero ser enfático, a los amigos colombianos les encanta vender electricidad al Ecuador. No es que porque el presidente medio que se ha peleado con el presidente de Ecuador ya nos están vendiendo. Lo que pasa es que no tienen, porque también sus embalses están cayendo a mínimos de 23-22% de, sobre la media de seguridad que ellos le llaman de 30%. Están con 35% de generación con termoeléctricas, que es lo que les está sosteniendo. Entonces no tienen para vender. Pero cuando han vendido hasta 64 centavos el kilovatio hora. Aquí quiero hacer una reflexión, Fabricio, que es importante. Somos tan ingenuos como país, que también le subsidiamos la electricidad a Colombia. Nosotros tenemos un costo de electricidad. El año pasado importamos electricidad a Colombia, más o menos 1.200 gigavatios hora. El costo promedio de lo que nos cobró Colombia es de 21 centavos el kilovatio hora y teníamos picos hasta de 64. El Ecuador, porque son transacciones de momentos, también le exportó electricidad a Colombia porque en algunos momentos tuvimos exceso de agua. Le vendimos más o menos 550 gigavatios hora al año. Y en promedio le vendimos a 6.1 centavos el kilovatio hora. Y le hemos llegado a vender, por ejemplo, en abril del año pasado, casualmente hace un año, a 2 centavos el kilovatio hora. 2. Porque nosotros no calculamos ni siquiera para vender al exterior, para exportar, el costo de amortización de inversiones. Es decir, el Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, lo contabilizamos como si fuera una donación y solo calculamos costos de amortización costos de mantenimiento y operación. Entonces, todas estas son consecuencias. 288 millones de dólares, que es lo que le compramos a Colombia, y además le pagamos cash, porque si no, no nos venden, es una hidroeléctrica de 130 megavatios. Entonces, seamos sensatos. El problema estructural no es técnico, porque los técnicos son muy buenos, saben qué hacer. Incluso, le digo, había gente valiosa en el Ministerio de Energía, en la parte eléctrica. Son muy buenos técnicos. El problema no es cambiar al ministro y ya va a cambiar todo. De pronto los cambios son buenos porque tendrán buenas ideas, nuevas ideas y cosas. Pero al final del día tenemos un problema estructural. Y como ya anuncia el nuevo ministro encargado de energía, que va a haber una reunión de la agencia, un directorio de la agencia de regulación, aproveche para de una vez cambiar la tarifa eléctrica y eliminar estos subsidios, porque es una cuestión de reunión de directorio, aprobación, y en 2 días está eliminado esto. Y hay mucho más, si el presidente además anunció a la población, por un alivio, es una decisión no técnica, sino más política, le quiere cobrar la mitad de la planilla. ¿De dónde van a salir estos recursos? Aprovechen para ser eliminados estos torpes subsidios que no han generado nada. Con esto termino, Fabricio. Al día de hoy, en estas semanas, tenemos un récord histórico de precio tanto de oro como de cobre. De hecho, más el oro que el cobre. El oro está llegando la onza a $3,000. Nunca antes se ha visto esto. ¿Cómo justifican entonces cobrarle 5 centavos al kilovatio hora en momentos de récord de beneficios económicos? Que además es bueno para el sector minero. Jorge Luis, ahora, ayer el presidente Noboa habla de sabotaje. Pues dice que están investigando un posible sabotaje. Hablaba de que hay hay un proceso en curso para determinar los responsables y una vez identificados serán señalados como traidores a la patria.
Yo le pregunto a usted si tiene sentido, si tiene asidero creer que en estas condiciones ha habido sabotaje, Jorge Luis. Bueno, a lo mejor el presidente está mejor informado que yo. Es muy probable que él tenga información que yo no la conozco. Entonces, esto ya veremos las investigaciones, a ver a dónde para esto. Pero si quiere hablar de sabotaje, pues hablemos del señor Miranda, que llegó a ser gerente de Petroecuador en este gobierno por una semana, y que este señor llegó a ser gerente y lo único que hizo fue declarar desierta la licitación de Campo Amistad, cuando se necesitaba urgentemente ese gas, además con inversiones privadas, para que con ese gas proveamos de gas a la termoeléctrica que está subutilizada, que lo único que requiere es gas y puede generar 200 megavatios más. De hecho, esa es una solución bastante rápida. Entonces, quiere hablar de sabotaje, empiece a revisar las decisiones que se hicieron en ese entonces. Cuando, fíjese, Fabricio, esto es un tema importante porque además usted lo topó en X. Cambiaron las reglas de juego en media licitación, endurecieron la licitación de Campo Amistad, cambiando las reglas de juego además sin comunicarlas, y esto al final del día provoca que se haya caído esa licitación por tercera vez, y al mismo tiempo, en esos mismos días, suavizaban las condiciones para los importadores de combustibles, que por ejemplo son los grandes beneficiarios, ya que el diésel eléctrico creció 296%, la necesidad de consumo de diésel eléctrico, de diésel importado. Entonces, mejoraron y flexibilizaron las condiciones. Y ahora ya no por presunción de corrupción se les invita a las empresas importadoras de combustibles, sino se las invita a partir de que tengan una, tengan denuncias en el Ecuador y tengan sentencia ejecutoriada, Fabricio. Esto es gravísimo y tiene que entender la ciudadanía, porque le hago un ejemplo. Nielsen Arias, en la Corte de Nueva York, declara que la empresa Trafigura les confirma que les dio sobornos a funcionarios de Petroecuador. La empresa Trafigura la siguen invitando justamente porque ahora se necesita una sentencia ejecutoriada en el país, que ni siquiera tienen ningún proceso judicial, y resulta que ha sido la ganadora de los 8 últimos licitaciones de comercialización e importación de combustibles. Trafigura ha sido la que ha ganado 5 de las últimas 8 licitaciones. Bueno, lo de Trafigura es un caso de estos sui generis que hay en el Ecuador, ¿no? Una empresa señalada, investigada por casos de corrupción y que sigue ganando todos los procesos licitatorios de Petroecuador. Entonces, fíjense cómo ahí tenemos la evidencia de cómo opera el status quo de los importadores de combustibles. Que dicho sea de paso, en los últimos 12 años se han importado cerca de 65,000 millones de dólares. Esto solo es comparable con la deuda externa. Por eso le digo que el problema es estructural. Estos señores, el año pasado, los importadores de combustibles manejaron 7,000 millones de dólares de importación. Y por eso ahí tenemos el caso más idóneo para expresar cómo funciona el status quo. Entorpece licitaciones como la de Campo Amistad, cambiando las reglas del juego y endureciendo los procesos. Se cae por tercera vez. Endurece la licitación de gas de mecheros y boicotean obviamente la licitación, que se cae por tercera vez. Y alivian condiciones para que los mismos señores como Trafigura sigan concursando y sigan ganando. En un país que además, por ejemplo, para entender por qué tiene relación con la parte eléctrica, en Colombia, que bajan los embalses y tienen complicaciones de hidroelectricidad, aumenta la producción termoeléctrica que se abastece con combustibles. Por eso es que Colombia no ha tenido apagones, porque desarrolla gas natural. Ellos producen 1.300 millones de pies cúbicos de gas natural al día, el Ecuador solo 20, y aquí el ex ministro, el señor René Ortiz, ex secretario de la OPEP y todos los títulos digamos, que ostenta, nos dijo que el Ecuador era solo un país petrolero y no gasífero, cuando no existe país petrolero en el mundo que no tenga gas. Y es todo para generar una idea de que se necesita importar combustibles. La Cámara de la Energía, hay una Cámara de la Energía en el país, que debe ser la única Cámara de Energía en el mundo, que pide que se flexibilice la importación de gas natural, cuando deberíamos nosotros crear una estrategia, Fabricio,
de seguridad energética nacional, que no es más que aumentar producción de energía nuestra, que nosotros la podamos controlar y que no estemos expuestos a la importación de combustibles. Por eso es que a mí me llama la atención, por ejemplo, el señor Campuzano, presidente de la Cámara de Acuacultura, que lo veo en redes sociales, en X, indignado por los apagones, cuando ellos fueron los grandes beneficiarios de los subsidios de electricidad en el país. Entonces, señor Campuzano, háganse cargo, porque todo este beneficio de subsidios eléctricos que tuvieron, que le costó al país cerca de $600 millones, lo están pagando en apagones. Y es lindo pues culparle al Estado y al gobierno y a los ministros y todo esto, pero háganse cargo, porque esto tiene varios responsables, la crisis de la que estamos viviendo ahorita. Correcto, Jorge Luis Hidalgo. Gracias por el tiempo y por los aportes suyos para el debate sobre la crisis eléctrica. Muy amable. Encantado, Fabricio, siempre un gusto. Gracias a Jorge Luis Hidalgo que ha estado con nosotros, quien es especialista en materia energética aquí en A Primera Hora. Muy bien, muy bien. Si no se les va la luz, escuchen la radio, por favor. No se olviden de revisar los horarios de cortes de energía. Les había presentado en el caso de la eléctrica Quito 5 horas y media los horarios. A la audiencia que nos escuche en otras provincias pendientes, por favor, en la página web del Ministerio de Energía se puede revisar los horarios de cortes de energía. Esta situación sigue lamentablemente. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.